Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Danco Pacal y en esta ocasión les doy la bienvenida a Ahora Ya Lo Sabes, y en este capítulo vamos a tratar el caso de Patricio N. o Patricio Cabezud. Este es un caso que tiene una particularidad, ya que se están llevando dos procesos totalmente diferentes, uno en materia familiar, por eso sí se puede revelar el apellido, y otros dos en materia penal, precisamente por eso no se puede revelar la identidad como tal, su nombre completo, porque se presume la inocencia hasta que se determine lo contrario, ¿vale? Bueno, las carpetas de investigación se persiguen por los hechos probablemente constitutivos de delito por violencia familiar y otro por abuso. Ahora, vamos a desglosar en qué consiste cada uno. En el de violencia familiar lo regula el artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México y consiste en que por acción u omisión se ejerce cualquier tipo de violencia en contra de un familiar, y la pena se le considera que va de 1 a 6 años en caso de que resulte responsable. Sin embargo, es necesario que se realicen, en este caso en específico de este delito en particular, se haga un dictamen psicológico para acreditar dicha afectación, ya que de caso contrario no será posible acreditar dicha conducta. Esos estudios los tienen que realizar las instituciones gubernamentales como el CARIBA o el CIBA, que son instituciones gubernamentales donde peritos en psicología van a determinar el grado de afectación que existe derivado de esta conducta que está recibiendo la parte pasiva, ¿vale? Ahora, el otro delito lo regula el artículo 176 del Código Penal local y consiste que cuando sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula se ejecute cualquier acción dolosa con sentido lascivo. También para este delito se debe de acreditar mediante un dictamen psicológico para determinar si efectivamente existió una afectación por este hecho, pues en este hecho en específico. También debemos de recordar que el procedimiento se divide en 4 diversas etapas. La de la denuncia e investigación, que es cuando una persona va y denuncia ante el MP los hechos posiblemente constitutivos de delito, que en el caso de estos dos casos, bueno, de estas dos carpetas de investigación que explicamos, una vez que se recibe la denuncia, inmediatamente se van a girar oficios, uno de medidas precautorias para que no se le acerque a la víctima, entre que resulte o no responsable, y también se van a girar oficios para los centros que ya habíamos mencionado, dependiendo de la gravedad del asunto o de la conducta, se puede dirigir al CARIBA o al CIBA. La diferencia de estos dos es que el CIBA es totalmente para la mujer en caso de que su cónyuge, su pareja, le esté ejerciendo la violencia, y el CARIBA es precisamente para todas las personas que reciben algún tipo de violencia, pero no precisamente es de su pareja. Esa es como la principal diferencia, pero ambas instituciones son los que van a tener el propósito de, además de realizar los exámenes psicológicos para determinar el daño o si existe o no una afectación, también nos van a ayudar en caso de que no tengan con los recursos suficientes para proporcionar toda la ayuda terapéutica, psicológica y legal que pueden necesitar estas personas, ¿va? Sin embargo, también es de reconocer que debido a la excesiva carga de trabajo, de repente los exámenes psicológicos, aunque se supone que la ley lo regula que debe de ser pronta y expedita, ahorita, por ejemplo, ya todas las citas que se están realizando para este tipo de situaciones están para el 2027. Entonces, sí es un largo periodo de tiempo y también hay una discrepancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque derivado de diversos estudios psicológicos, también una persona puede ser resiliente o puede normalizar la violencia, y entonces en un momento determinado también los peritajes pueden no resultar del todo óptimos, porque por ejemplo si la conducta que se suscitó fue ahorita en el 2024 y dan una cita para el 2027, pues evidentemente ya pasaron 3 años, dentro de los cuales
Pues es evidente y obvio que ya o se te va a pasar la emoción, o ya te acostumbraste, o se suscitó otro hecho, o por el contrario, que en el dictamen psicológico determinen que no hay afectación porque están en un nivel de igualdad. Entonces, aunque sí exista violencia y se haya acreditado, si el perito en psicología determina que hay igualdad de circunstancias, o que la persona es resiliente, o que no tiene afectación, es un poquito, pues un poquito difícil tratar de acreditar estos delitos. Por eso es necesario que también existan otro tipo de situaciones que nos ayuden a reforzar. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el procedimiento es ese y debemos de acatarlo para poder llegar a todas las investigaciones que resulten convenientes, ¿va? Ahora, después, ¿qué pasa? Ya una vez que se realizaron pues las medidas de precaución, las medidas precautorias, que ya se realizaron los dictámenes psicológicos, que también, si existe violencia física, también te mandan a un dictamen médico en donde pasas con el médico legista y te hacen todos los exámenes para ver si tus lesiones tardan en sanar más de 15 días. ¿Por qué? Porque si tus lesiones que te provocó la parte que te violentó tardan en sanar más de 15 días, se pueden catalogar en otro delito totalmente diferente, que es el delito de lesiones. Y de allí, uno de los principales requisitos es que tus heridas tarden en sanar más de 15 días. En caso contrario, nada más se certifica que sí, la otra parte te violentó, que tienes heridas, pero que no se puede clasificar como el delito como tal. ¿Por qué? Pues porque tardan en sanar menos de 15 días. Si existe alguna, por ejemplo, te pasan en el MP, ahí en el Ministerio Público, en la agencia de investigación más cercana al domicilio donde ocurrieron los hechos, una vez que te hacen el examen médico, si existe algún otro criterio por parte del médico para que te hagan un examen más completo, te van a mandar con una orden judicial a que te realicen un examen, ya sea tomografía, radiografía, bueno, que te chequen más para tener certeza de que efectivamente las lesiones que te ocasionaron no pongan en peligro tu vida. Y entonces tú llegas con este oficio al doctor o al hospital donde te manden. Si no tienes seguro médico, por ejemplo IMSS o ISSSTE o una institución privada, te mandan al hospital general más cercano, y con esa orden judicial no te cobrarían absolutamente nada porque nos va a servir de referencia para las investigaciones posteriores. Es muy importante que si te mandan a esta situación, tengas en tu poder, se acrediten o no las lesiones por más de 15 días, lo tengas como referencia, porque esto nos va a ayudar posteriormente a acreditar que efectivamente es la persona que te ejerció violencia, efectivamente te pegó, y que pues existe una referencia por lo menos de un doctor, que en este caso si se decide que son menos de 15 días, pues nada más de un doctor, pero si se tiene discrepancia o se tiene duda, te va a mandar a una segunda opinión que ya está en el hospital, y entonces esto va a acreditar que ya tienes la revisión por dos doctores, ¿vale? Posteriormente, si se reúnen a criterio del Ministerio Público todos los elementos suficientes para acreditar la conducta delictiva, se va a abrir una audiencia, que es la vinculación a proceso e investigación complementaria. Allí el Ministerio Público va a ofrecer ante un juez de control todas las pruebas que tenga para tratar de acreditar que efectivamente se cometió la conducta delictiva. Va a ofrecer pues las entrevistas, bueno, todos los elementos que tiene disponibles durante la etapa que duró la investigación, para que el juez determine si efectivamente se sigue con la investigación o ya no hay nada que investigar. Por su parte, la contraparte también tiene el mismo derecho de ejercer todos los elementos de prueba que necesite necesarios para acreditar que ese hecho no sucedió, y pues desacreditar la acusación, ¿vale? Si en un momento en particular el juez determina que sí existen elementos para seguir con la investigación, nos vamos a ir a la vinculación a proceso, que es efectivamente todavía no es culpable, pero existen algunos elementos que pondrían en duda
pues la inocencia o no de esta persona, o en un momento determinado tratar de investigar para determinar que si es inocente o que si es culpable. Pero ojo, aquí todavía nadie es culpable. Entonces, dependiendo de la gravedad del asunto, el juez va a determinar una investigación complementaria que puede ser de hasta 6 meses, los cuales se pueden en un momento ampliar si existe una petición por cualquiera de las dos partes, o en su momento determinado acabar con la investigación complementaria para que en un momento determinado se acabe antes y digan, pues ya no hay pruebas que ofrecer. De mi parte solicito que se acabe la investigación, y le van a avisar a la otra parte para ver si está de acuerdo o si se acoge a la situación de que efectivamente va a terminar y agotar todo el tiempo que desde un principio otorgó el juez de control. Posteriormente de la audiencia intermedia, que es esta que acabamos de explicar, para saber qué pruebas se van a desahogar y cuáles no, y posteriormente seguir con el procedimiento, vamos a tener otra audiencia, que es efectivamente esa. Vamos a determinar, cada uno va a llevar sus pruebas y el juez va a determinar qué pruebas sí siguen y cuáles no. Y entonces ambas partes van a decir, con esta sí me quedo, con esta no, yo objeto esa prueba porque no tiene relación con la litis, no tiene relación con los hechos, y nada más esa audiencia se va a versar sobre qué se va a ver en el juicio oral, ¿vale? Entonces ahí se va a determinar si van testigos, si van peritos, si van videos, si van documentales, todas las pruebas que hay, ¿no? Para nosotros cuando lleguemos al juicio oral ya tengamos todo preparado, y en caso de que, por ejemplo, tengamos un perito, pero fue de la fiscalía, en ese momento vamos a solicitarle al juez que gire todos los oficios correspondientes para que cite a juicio a ese perito en particular, porque nosotros no tenemos la capacidad de presentarlo, sino que requerimos la ayuda judicial para que ese perito rinda su informe tal cual como está en la carpeta de investigación. No va a agregar, no va a quitar, simplemente va a dar la explicación de lo que sucedió en su dictamen. Ya puede ser receta médica, dictamen psicológico, médico, una serie de circunstancias que, dependiendo de lo que vaya sucediendo con ese peritaje, pues nada más lo va a explicar, ¿vale? Aquí no hay oportunidad de agregar, de quitar. Ya lo que se investigó y sobre eso se va a versar el juicio. Y ya posteriormente se va a llevar la audiencia de juicio oral. Y aquí puede existir dos circunstancias. Una, que antes de llegar a la etapa de juicio oral, todavía la parte acusada puede someterse al juicio abreviado. ¿Qué significa? Que en esta situación dice, ok, bueno, sí se cometió ese hecho, ya adopto la responsabilidad. Si adopta la responsabilidad y se va por el juicio abreviado, inmediatamente es condenado, pero se toma en consideración que aceptó la responsabilidad y por eso se va a reducir la pena. De caso contrario, si está seguro de su inocencia, nos vamos a pasar a la etapa de juicio oral, que ya allí la única forma de finalizarlo es que haya una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿En qué etapa vamos en el caso de Patricio N? En este caso en particular estamos llegando a la audiencia de vinculación a proceso. En las dos carpetas está justamente allí, en la vinculación a proceso, pero les vuelvo a repetir que esto no significa que sea culpable. Simplemente se siguen investigando los hechos para determinar durante la investigación complementaria si efectivamente hay elementos para seguir con el juicio o simplemente no existen pruebas suficientes para seguir con el proceso. Que ahorita es lo que está sucediendo hasta este momento, ¿vale? También hay algo que hay que aclarar, porque cabe señalar que en un principio, cuando se dio a conocer la noticia de que existía una orden de búsqueda, aprehensión y localización de Patricio N., hubo rumores de que estaba prófugo de la justicia. Sin embargo, esto solo fue un rumor porque su defensa promovió un amparo para desacreditar la vinculación del proceso.
Entonces, en ese momento mientras no haya, bueno, sí se le otorgaron la protección de la justicia para que en un momento determinado no fuera detenido porque todavía existe la etapa de investigación. Entonces no estuvo prófugo, no se escondía de la justicia, simplemente hizo valer su derecho y pues ambas partes pues están tratando de acreditar su conducta, una de inocencia y otra de culpabilidad, ¿vale? Por eso, como tiene el amparo y mientras no se resuelva esa situación, no hay una situación que puedas avanzar con una de las carpetas, todas las veces que se le ha llamado a juicio, pues se ha presentado y por eso no lo han detenido, ¿vale? Ahora, la siguiente etapa de su carpeta de investigación es el 11 de noviembre. Entonces ahí se hace el cierre de la investigación complementaria y vamos a ver qué va a suceder, ¿no? Si piden más tiempo para que se sigan las investigaciones o en su defecto, si ya se cierra la etapa complementaria y procedemos con el procedimiento. Pero pues bueno, apenas vamos en esa etapa en específico, ¿vale? También la parte actora o la parte denunciante empezó a difundir unos videos donde pretendía acreditar la acción de violencia. Sin embargo, como ya lo mencionamos, en este tipo de casos lo que va a ayudar más son los dictámenes periciales en materia de psicología por parte del personal, ya sea de Cariba o del CIBA. Y como aquí hay menores de edad, también deben ser personas especializadas con trato de menores de edad. Y bueno, hasta aquí es lo que va en las carpetas de investigación. Una está detenida por el proceso que están investigando, bueno, hasta noviembre, que es la siguiente audiencia, y la otra está en proceso de resolverse el amparo. Entonces, hasta que haya otra nueva determinación en cualquiera de las dos carpetas, vamos a seguir explicando lo que está sucediendo en relación a la materia penal, ¿va? Pero este caso en particular tiene la singularidad que también la parte afectada o que se presume afectada inició un proceso de divorcio en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Y bueno, aquí la parte demandada eh, manifestó en redes sociales y en medios de comunicación que a él nunca se le avisó sobre la guardia y custodia, que nada más se le ordenó a través del emplazamiento que ya no se podía acercar a sus hijas menores de edad y que tampoco podía tener acceso a ellas y que le otorgaban la guardia y custodia provisional a la madre sin que se le tomara en cuenta. Y pues sí, eso es totalmente cierto, pero es una etapa del procedimiento. Si una mujer o un hombre acude ante un juez de lo familiar para el caso de divorcio y solicita desde un inicio que bueno, de hecho se le debe de pedir al juez, porque en caso de que no se le pida, el juez de lo familiar es el único que tiene la facultad de resolver las cuestiones que no están debidamente pedidas, por lo cual él suple todas las deficiencias. ¿Por qué? Porque en materia familiar el rector principal es la familia. Entonces se considera que la familia es el núcleo más importante de la sociedad mexicana y por eso se debe de cuidar a todos y cada uno de los integrantes. Precisamente cuando se inicia un procedimiento de este tipo, bueno, o sea, un divorcio, y hay menores de edad, también se debe de ingresar al mismo un convenio en donde se debe de explicarle al juez cómo se van a suscitar las cosas una vez que ya entre en juicio. Esto es el régimen de visitas, la pensión alimenticia, cómo se van a dividir los bienes en caso de existir, y la contraparte debe de darle contestación a la demanda y a la propuesta del convenio para que ya en la audiencia, bueno, acá es un poquito diferente porque nada más hay dos audiencias, o en su defecto puede haber una infinidad de audiencias. Sin embargo, por ejemplo, en casos de divorcio, la primera es de aveniencia. ¿Esto qué significa? Que se va a tratar de convencer a las partes que no continúen con el proceso, precisamente ¿por qué? Porque la familia es el núcleo principal de la sociedad mexicana.
Si no se llega a un acuerdo y, por ejemplo, no hay menores de edad, inmediatamente en ese momento se puede decretar el divorcio. Sin embargo, ya a manera incidental se tienen que llevar todas las cuestiones de pensión alimenticia, guardia y custodia, el régimen de separación de bienes si es que se casaron por sociedad conyugal. O sea, ya se va a llevar en cuerda separada todo lo demás, ¿vale? Pero hay ocasiones en las cuales se lleva todo en conjunto y entonces debe de haber la audiencia de testigos, las confesionales, bueno, o sea, las documentales, pero hasta el día de hoy, en materia familiar, estamos viviendo el proceso de transformación de que el procedimiento sea de procedimiento escrito y poco a poco se está incursionando, dando la transformación a juicios orales. Entonces, ahorita está como la etapa en la que unos procesos se llevan por materia escrita todavía y otros por la vía oral. Entonces, estamos como en esa transición. Pero mientras el procedimiento, una vez que se ingresa y que estamos viviendo en este caso en específico, es que se ingresó y obviamente por lo que les acabo de comentar, o sea, no es una mala práctica, no es que haya corrupción, no es que se haya beneficiado a nadie, no. O sea, una vez que nosotros ingresamos la demanda de divorcio con los requisitos que les acabo de mencionar, el juez de lo familiar está obligado a conceder una guardia y custodia provisional, que en este caso, pues evidentemente es quien tenga a los niños, que en este caso, pues los tiene la madre y por eso se le concedió a la madre. También se le debe de imponer una pensión alimenticia provisional, que dependiendo de la situación del padre o de la madre, depende de quién esté divorciado o separado, si es, pueden ser de dos maneras. Una cantidad mensual que se presume que no debe ser menor a un salario mínimo. Hay diversos criterios, pero es como la regla general por cada persona. Y la otra que sea a través del descuento vía nómina, que puede ir del 10 al 20% por cada menor de edad. Evidentemente esto es criterio absoluto del juez, o sea, no hay una regla que diga al ingresar se le debe de otorgar 8%, 5%, 3% o 7,000 pesos, 20,000 pesos. No, ¿por qué? Porque cada caso es totalmente diferente y se presume que la pensión alimenticia se debe de cubrir por ambas partes, o sea, por el padre y por la madre. Y en su defecto, si tienen dos mamás, por las dos mamás, o si tienen dos papás, por los dos papás, pero debe de cubrir las necesidades básicas, que es alimento, recreación, vestido, salud, sin contar los lujos. Entonces, precisamente por eso cada caso de divorcio va a ser totalmente diferente, porque todos y todas las familias tenemos circunstancias totalmente diferentes. Unos ganan el salario mínimo, otros ganan por comisión, otros ganan por las ventas, otros tienen ingresos por empresas, otros por dividendos. Entonces, por eso no existe una regla que diga cuánto debe de ser. Sin embargo, lo único que sí está escrito en la ley es que debe de ser el nivel, debe de mantener el mismo nivel de vida que mantuvo por lo menos, los 2 años anteriores a la demanda, ¿vale? Entonces, para no afectar como el interés superior del menor. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, aquí, pues también, por ejemplo, la parte actora, o sea, la mamá, había determinado que no se le había dado pensión alimenticia y por su parte el demandado había dicho que efectivamente tenía todos los comprobantes de que sí se había proporcionado la pensión. Este caso, por ejemplo, es como de ver quién puede más. ¿Por qué? Porque si efectivamente no ha cubierto la pensión alimenticia que le decretó el juez, la parte actora debe de acudir a las instancias donde se está llevando su expediente para manifestar que efectivamente no se ha cubierto el pago de pensión alimenticia y se le va a poner primero una medida, perdón, una amonestación, después una multa y después un arresto.
y si no sigue con el pago de pensión alimenticia, se tiene que ir por la vía de apremio. Y posteriormente, si no sigue sin cumplir, entonces ya se abre una carpeta de investigación por el delito de falta de pago de pensión alimenticia, ¿vale? Y en contraparte, también se le da el mismo periodo de tiempo a la parte que presuntamente no está cumpliendo para que acredite que efectivamente se está haciendo cargo de todas las obligaciones que se le impusieron de medida preliminar. En este caso, por ejemplo, si se le determina, aquí voy a hacer un ejemplo, si se le impuso que pagara 10 pesos mensuales, él con que acredite que efectivamente cumplió con los 10 pesos ya es más que suficiente. Si la contraparte dice, pues es que a mí 10 pesos no me alcanza, yo necesito 500, pues ni modo, ¿no? O sea, el juez impuso que son 10 pesos y si no le alcanza, ya la otra parte tendrá que ver cómo le hace para cubrir todas las demás necesidades que considere que para esa situación son necesarias. Por eso aquí es un tema que aunque quieran tratarlo de ventilar y litigar en los medios de comunicación, lo importante es lo que sucede en el expediente, en los papeles, en el juzgado, ya sea en materia penal o familiar. En el mismo convenio, por ejemplo, también se tiene que ver cómo van a ser los cumpleaños, las vacaciones, los días festivos, si son, dependiendo de su religión, pueden hacerlo valer y determinar qué fechas religiosas quieren estar con el papá y qué días con la mamá. Y este caso en particular, bueno, y hasta aquí en materia del juicio familiar vamos hasta esta situación. Apenas se está llevando a cabo, pues se ingresó la demanda, se admitió, se le pusieron las medidas de pensión alimenticia provisional, que en su momento será definitiva durante la sentencia. También se dio la guardia y custodia, que es provisional y que hasta la sentencia se determinará quién llevará la guardia y custodia, pero también con quién van a vivir, ¿no? La patria potestad. La guardia y custodia, a ver, aquí hay un paréntesis. La patria potestad siempre la van a tener las dos, a menos de que se acredite que efectivamente una de las partes es de gran peligro para el menor de edad. Esto es, por ejemplo, tomar decisiones acerca del menor, ¿no? O sea, quién va a vigilar por su sano desarrollo. Y la guardia y custodia es con quién va a convivir, con quién va a pasar la mayor parte del tiempo. Es decir, de lunes a viernes van a estar con una parte y los domingos con la contraparte. Por lo menos la ley establece que lo mínimo para convivir de los menores de edad con sus padres es una vez cada 15 días. Entonces, por derecho, le corresponde por lo menos a la parte demandada convivir con sus menores hijos, porque también es derecho de los menores. Y por ejemplo, si existe la presunción de que existe violencia familiar, se van a ordenar las convivencias en el SECOFAM, que es el Centro de Convivencia Familiar, que están allí en los juzgados de lo familiar en la Avenida Juárez número 20, y regularmente, no siempre, pero regularmente son los fines de semana que les dan una hora, un carnet en específico, donde tienen que llegar a las instalaciones y ambas partes pues obviamente tienen que presentarse, anunciarse y la parte actora va a dejar, bueno, la parte que tiene a los menores los va a dejar en el SECOFAM y la parte que le toca convivir en la institución tiene que llegar y dependiendo de cómo vayan conviviendo van a estar al cuidado de facilitadores, también de psicólogos, los cuales van a ayudar en un momento determinado a una sana convivencia. Y posteriormente ahí se va a calificar si asisten, si no asisten, quién falta, quién no falta, si evidentemente está ayudando a sanar la situación, si son sujetos a que ya, por ejemplo, convivan fuera del SECOFAM, de que se los pueda llevar bueno, o sea, que puedan compartir, por ejemplo, ya que las visitas no sean en el SECOFAM, sino que sean en la casa de la otra contraparte. Y el SECOFAM tiene la obligación de mes con mes dar el informe al juzgado para que el juez vaya tomando en consideración
todo lo que conlleva esas convivencias familiares. De igual forma, se le van a imponer a ambas partes estudios psicológicos que no van a ser los mismos que se están llevando en el proceso penal, sino que son otro tipo de estudios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estos van a analizar el comportamiento del núcleo familiar y van a dar las recomendaciones para que haya una sana convivencia. De igual forma, van a informar mes con mes al juez para que en un momento determinado la sentencia esté basada con el avance que han tenido durante esas convivencias. Y en un momento determinado, el SECOFAM también tiene la capacidad de decir, se acaban las visitas porque no hemos logrado avance alguno. Entonces ya es como, pues nosotros no pudimos, pues ahora tú decides, juez, ¿no? Pero también los van a mandar, por ejemplo, a talleres de convivencia familiar, de comunicación entre familia. Todo va a estar organizado en función de que pueda volver a engranar de una manera sana y saludable pues, la convivencia entre padres e hijos. Y, pero aquí, pues están haciendo, aquí en este caso en particular, están haciendo, cada vez que hay un avance en materia familiar, y están en todos sus derechos, o sea, cada quien puede hacer valer los derechos que así se crean convenientes. Cada vez que se va avanzando en materia familiar, interponen un recurso para regresar las cosas a su estado anterior o actual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ya estaban, por ejemplo, las visitas del SECOFAM supervisadas y pues las partes han determinado que todavía existe riesgo y entonces interpusieron una apelación por lo dicho por la parte actora y entonces ya les prohibieron las visitas. Aquí se supone que si el SECOFAM está como intermediario, pues debe de facilitar todas las comodidades para vigilar que efectivamente no existan este tipo de violencia. Pero pues también debemos de considerar que no se debe de vulnerar los derechos de los menores. Entonces, precisamente mientras estén los tres procedimientos o procesos, dos en materia penal y uno en materia familiar, pues va a ser un poquito complicado avanzar. ¿Por qué? Porque cada quien quiere tener la razón y aquí es lo importante no son los papás o no son los que están litigando. Acá lo importante es ver por el interés superior del menor, es decir, que su psique, que su alimentación, su salud, su ropa, su vestido, o sea, estén garantizadas independientemente de los problemas que haya entre los padres. Por eso, vamos a ver que este juicio va todavía, por lo menos en materia familiar, va a durar un poco. ¿Por qué? Porque pues evidentemente la parte demandada quiere ver a sus hijas y la parte actora pues quiere impedir que vean a sus menores hijas porque tiene temor fundado en que exista violencia. Pero precisamente por esta situación está de intermediario el SECOFAM. Y pues en conclusión, este caso va a dar todavía mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque están como interconectados. Entonces, sinceramente, considero que no va a avanzar el juicio en materia familiar hasta que no acabe el procedimiento penal. El procedimiento penal solamente puede, como ya lo habíamos mencionado, terminar en una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el delito de violencia familiar no existe el perdón. Entonces, pues van a terminar hasta que haya una sentencia. Y pues en el de materia familiar, la única sentencia que va a existir es quién va a tener la guardia y custodia, pero como les mencionaba, por ley existe el derecho que tienen, y no el derecho de los papás, sino el derecho del menor, de convivir con sus progenitores y por lo menos va a tener que convivir una vez cada 15 días. Y también la sentencia va a determinar a cuánto va a ascender la pensión alimenticia definitiva. Que bueno, no es que sea definitiva. ¿Por qué? Porque pueden interponer también los recursos de apelación y posteriormente el juicio de amparo si se creen que se vulneraron los derechos o no están conformes con tal sentencia.
y pues así se las pueden ir llevando hasta que ya no tengan pues otro recurso que interponer u otro juicio que interponer. Así que todavía va a haber material para rato, los cuales los vamos a ir explicando. Sinceramente siento que es un procedimiento que todavía va a tardar un poquito, precisamente por todo lo que acabamos de explicar, ¿vale? Pero, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿No? Aquí es un claro ejemplo de cómo se llevan los procesos en los juzgados, tanto en materia familiar como en materia penal, que muchas veces, debido a la carga excesiva de trabajo, pues no puede ser como la justicia pronta y expedita. Sin embargo, se hace todo lo posible para que pues obtengan la protección de la justicia, no las partes que litigan, sino los menores, que para el Estado mexicano es lo más importante. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo y los menores de edad son los que van a ser los futuros ciudadanos de nuestro país, ¿vale? Y pues bueno, muchas gracias por seguir viendo los videos. Les recuerdo que estoy en todas las redes sociales como Danco Pacal, solo en Spotify estoy como Danco. Y bueno, les recuerdo que la próxima entrega de Despensa será el primer sábado de julio del 2024. Muchas gracias a todos que han estado ayudando a través de Un Día para Ayudar, porque gracias a ustedes, al Servicio Social y a las diferentes universidades con las que tenemos convenios, ya llevamos 9 años ayudando a más personas. También les recordamos que si quieren contribuir pueden hacerlo a través de PayPal a www.paypal.me/Danco. Y bueno, todas las contribuciones ya saben que son directamente para las despensas. Y también a partir del mes de agosto vamos a continuar con las entregas de lunch a todas las personas que están esperando a un familiar internado en un hospital público. Y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, ahora ya lo sabes. 1, 2, 3. Ahora.